Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en cada uno de vosotros. Bienvenidos a los estudios del ministerio del evangelista. Bienvenidos a los estudios del ministerio del evangelista. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más inmensa con nuestro Señor Jesús. Bienvenidos a los estudios del ministerio del evangelista. Amados hermanos, abramos la Biblia. Me imagino que todos ustedes traen su Biblia. Miremos el libro de Mateo, capítulo 7. Versículo de 14 al 16. La palabra dice: porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Amén. Amados hermanos, el tema de esta mañana es el falso evangelio. El falso evangelio de hoy. Estamos hablando de ese evangelio que hoy están predicando en muchas iglesias. Tratando simplemente de llenar las bancas. Tratar de tener mucha gente. No importarles en qué situación espiritual están. Me doy a entender, hermanos. Amados hermanos, ¿qué es el falso evangelio que deseamos describir esta mañana? Mire, este falso evangelio es muy simple de describirlo. Este falso evangelio minimiza la importancia de la obediencia. Así es, mis hermanos. Este falso evangelio minimiza el arrepentimiento y la transformación del hombre, presentando una fe superficial donde el pecado no es confrontado y la cruz es simplemente un símbolo. No es un llamado a morir al yo interior. Ese es el falso evangelio. En pocas palabras, el falso evangelio del cristianismo carnal de hoy en día no tiene un sustento bíblico. No tiene un sustento bíblico. No tiene una base bíblica. Recuerden lo que Cristo dijo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. ¿Me doy a entender, hermanos, esta mañana? Amados hermanos,
El propósito de este mensaje es llevar al cristiano a un despertar espiritual, llamándolo a volver al altar del corazón de Dios, a la simplicidad del evangelio y a una adoración en espíritu y en verdad. ¿Me doy a entender, hermanos? Si tu fe se ha vuelto rutina, si sientes el vacío tras la emoción pasajera, este pasaje o este mensaje te desafiará a recuperar el fuego del Espíritu Santo y a vivir una relación auténtica con Dios a diario, hermanos. Déjame decirte esta mañana que la iglesia no está llamada a entretener, como muchos predican, sino a transformar vidas en este mundo. Óyelo bien, la Biblia dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Amados hermanos, la Biblia te aconseja que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que está dentro de ti, amados hermanos. Hermanos, óyeme bien, si tu fe se ha vuelto rutina, si sientes el vacío tras la emoción pasajera que pasas en la iglesia, este pasaje o este mensaje te desafiará, te va a desafiar a recuperar el fuego del Espíritu Santo y a vivir una relación auténtica con Dios. Porque la iglesia no está llamada a entretener, como muchos predicadores lo hacen, como muchos pastores lo están haciendo hoy en día, sino a transformar vidas. Óyelo bien. Óyelo bien. La Biblia nos aconseja muy claramente que avives el fuego del don de Dios que está dentro de ti. Amados hermanos, este poderoso mensaje titulado El falso evangelio de hoy se refiere cuando la iglesia se convierte en un espectáculo y no en un altar. Expone una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. La transformación de la adoración genuina es un show vacío de la presencia divina. Ese es el falso evangelio. En este mensaje descubrirás cómo muchas iglesias modernas han reemplazado la búsqueda de Dios por luces, humo, música, emotivas y aplausos, convirtiendo el altar de Dios en un escenario y la adoración en un entretenimiento, amados hermanos. Así es. A través de un análisis profundo y bíblico se revela que donde reina el espectáculo muere la adoración. Y donde el hombre es el centro de la atracción, Dios está ausente. Me doy a entender, hermanos. Dios está ausente. Ahora bien, este mensaje confronta al creyente con preguntas esenciales. ¿Estamos adorando a Dios o buscando emociones? ¿Estamos persiguiendo la transformación que Dios manda o solo una experiencia momentánea? ¿Me doy a entender, hermanos? Se denuncia cómo muchos mensajes actuales se han diluido. Se diluyen para no incomodar a la congregación. Se diluyen para no incomodar a la congregación, ofreciendo un evangelio superficial, centrado en la comodidad y no en la cruz. ¿Me doy a entender, hermanos? Con citas bíblicas de Mateo, Juan, Lucas e Isaías, este mensaje recuerda que la verdadera adoración no depende de la producción, sino de la rendición. Un corazón rendido a los pies de Cristo. No busca aplausos, sino quebrantamiento en el corazón. Convicción, una verdadera convicción. Me doy a entender, hermanos.
Amado hermano, y si te dijera que lo que llamas adoración de hoy en día es solo un obstáculo bien montado, es un show. ¿Qué pasa si las luces, la música emotiva y los aplausos están ocultando el vacío espiritual de tu corazón? ¿Te has puesto a pensar eso? Y si la iglesia se convirtió en un teatro donde todos actúan, pero pocos adoran de verdad. Jesús dijo, óyeme bien lo que Jesús dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4:24. Amados hermanos, hoy descubrirás una verdad incómoda que muchos pastores no se atreven a predicar. Y no lo van a predicar porque no quieren perder su organización. Este mensaje del Evangelio no es para entretener a la gente, es para confrontarla. Porque cuando la iglesia pierde su esencia y se convierte en un espectáculo o una escena de Hollywood, Dios no está en el centro. Tú y tu pastor están en el centro. Y eso es peligroso, amados hermanos. Hay una realidad que necesitamos enfrentar hoy, pero hoy mismo, hermanos. Hoy mismo. La iglesia moderna se está convirtiendo en centro de entretenimiento, disfrazados de lugares de adoración. Se disfrazan. Las luces brillan con intensidad, las cámaras capturan cada ángulo, la música suena con producción de concierto y la multitud aplaude como si estuvieran en un show mundano. No es así, hermanos. Amén. Pero en medio de todo este ruido hay un silencio ensordecedor. El silencio de la presencia de Dios. Me doy a entender. Las luces brillan con intensidad. Las cámaras capturan cada ángulo. La música suena con producción de concierto y la multitud aplaude como si estuvieran en un show de Hollywood. Aplauden como si estuvieran en un show mundano. Pero en medio de todo esto, de este ruido, hay un silencio ensordecedor. Un silencio grande, el silencio de la presencia de Dios. Porque donde el espectáculo reina, la adoración muere. Y esto no es una opinión personal. Es una advertencia bíblica. Jesús mismo enfrentó este problema cuando entró al templo y encontró comerciantes vendiendo, gente negociando, un lugar santo convertido en un mercado. Y eso es lo que están haciendo las iglesias de hoy en día, hermano. Mateo 21, de 12 al 13 dice, y entró Jesús en el templo de Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de las cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21, de 12 al 13. Amados hermanos, bueno, déjenme aclararle, en las iglesias de hoy en día no venden palomas, pero venden emociones. No comercian con animales, pero comercian con experiencias espirituales fabricadas. Y el resultado es el mismo. Un templo vacío de Dios. Vacío del Espíritu Santo, lleno de ruido y clamor humano. Eso es todo lo que se oye. Pero Dios no está presente. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Te has preguntado alguna vez
¿Por qué sales de la iglesia tan emocionado? ¿No te has dado cuenta que dentro de la iglesia lloras, chillas y haces una y tantas cosas? Y cuando sales, sales como el zombie, que no sabes ni dónde está tu casa. ¿No es cierto? ¿Te has preguntado alguna vez por qué sales de la iglesia tan emocionado, pero regresas a casa desanimado, sin transformación? ¿Te has preguntado alguna vez por qué lloras durante el culto, pero el día siguiente sigues atrapado en el mismo pecado, en la misma miseria espiritual? ¿Sabes por qué? ¿Te has dado cuenta por qué, hermano? Déjame decírtelo, si me lo permites. Amén. Porque la emoción no es conversión. El entretenimiento no es adoración. Y las luces no son la gloria de Dios. Esa es la respuesta, hermano. Amén. La adoración verdadera no necesita producción, no necesita aplausos, necesita rendición de corazón. Necesita esa gran convicción en nuestro adentro. Necesita quebrantamiento. Necesita entrega moral y espiritual. Claro, para muchos necesita escenario. Necesita show porque es lo más cómodo, lo más fácil. Y lo fácil el mundo anda buscando. Y la iglesia se ha vuelto mundana, hermanos. Amados hermanos, es más fácil levantar las manos con música envolvente que arrodillarse en silencio y enfrentar tu pecado. ¿No es así, hermanos? Así es, hermanos. Y aquí está el peligro. Cuando la iglesia se convierte en espectáculo, el enfoque cambia. Y ya no se trata de agradar a Dios, sino agradar a la audiencia. Y eso es lo que está haciendo el pastor de hoy en día. Agradar a la audiencia. Él no quiere perder ni uno, ni mucho menos dos. Ya no se predica lo que la Biblia dice, sino lo que la gente quiere escuchar. Lo que agrada a la gente. Ya no se busca la santidad, sino la popularidad de hoy. El pastor quiere ser popular, hermanos. Y poco a poco, sin darse cuenta, la iglesia deja de ser el cuerpo espiritual de Cristo, hermanos. Amén. Y se convierte en una empresa de entretenimiento peligroso. Así es, no religioso, pero peligroso. ¿Te recuerdas la mujer esta samaritana? Jesús le dijo a la mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Juan 4:21. Amados hermanos, la primer señal de que una iglesia se convirtió absolutamente en espectáculo es cuando la experiencia emocional reemplaza la transformación espiritual. ¿Me doy a entender, hermano? Déjame repetírtelo otra vez. La primera señal de que una iglesia se convirtió en espectáculo es cuando la experiencia emocional reemplaza la transformación espiritual. Escucha esto. El problema comienza cuando perseguimos la emoción en lugar de perseguir a Dios. Cuando necesitamos luces, humo, música alta y ambiente perfecto para el hombre, para sentir algo. Porque si tu conexión con Dios depende de la producción, entonces no tienes esa conexión con Dios. No es con Dios con que tú estás conectado, es en el ambiente y con el mismísimo diablo. ¿Me doy a entender, hermanos? La verdadera adoración trasciende el lugar, trasciende la música, trasciende las circunstancias. Y Jesús mismo lo dijo muy claro en Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad.
Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Juan 4:23. Amados hermanos, le adoran en espíritu y en verdad. No es una producción y emoción. No es un escenario y aplausos, sino una entrega total, una entrega genuina del corazón en una vida que refleja lo que los labios y el corazón declaran. ¿Cuántas personas levantan las manos en el domingo, pero viven en pecado de lunes a sábado? ¿Cuántas gritan aleluya en el culto, pero maldicen en la calle? ¿Cuántos se entregan y lloran en el altar, pero no perdonan al vecino, ni perdonan en la casa? Esto es teatro. Esto es actuación. Y Dios, amados hermanos, Dios no busca actores. Y la iglesia está llena de actores de hoy en día, amados hermanos. No almas para su reino, hermanos. Amados hermanos, Dios busca adoradores de verdad. La segunda señal de que la iglesia se convirtió en un espectáculo es cuando el mensaje se diluye para no ofender a nadie. ¡Wow! En el afán de llenar los templos, muchos pastores dejaron de predicar el verdadero y completo evangelio. Yes. En el afán de llenar los templos, muchos pastores dejaron de predicar el evangelio de Dios. Dejaron de predicar la verdad completa. Ya no se habla del pecado porque incomoda a mi gente. Ya no se menciona el arrepentimiento porque aleja a las personas del templo. Ya no se predica sobre el infierno porque no es bueno para el crecimiento de la iglesia. Y en su lugar ofrecen un evangelio light. Un evangelio de prosperidad, motivador y bienestar emocional. Pero ese no es el evangelio de Cristo. El verdadero evangelio de Cristo confronta el verdadero evangelio que incomoda. El verdadero evangelio existe y exige renuncia, sacrificio y transformación. Amén, amados hermanos. Dice Gálatas, óyeme bien lo que dice Gálatas. Gálatas 2:20 dice, en Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Wow! Gálatas 2:20. ¿Alguna vez has oído ese libro de Gálatas en tu iglesia? No lo creo, hermanos. ¿Ok? Así que, amados hermanos, pero en las iglesias de espectáculo, este mensaje no se predica porque no llena los asientos. No me ayudas a lograr, a reunir los 3,000 que yo quiero. Sí, pero en las iglesias de espectáculo este mensaje no se va a predicar porque daña la gente que llega. Prefieren decirte que eres suficiente, que mereces bendiciones, que Dios quiere que seas feliz. Y aunque hay verdad en que Dios nos ama y quiere bendecirnos, pero esa no es la esencia del evangelio. La esencia es la cruz. La esencia del evangelio es la cruz. La redención es la santidad. Y cuando se omite esto, lo que queda es una religión vacía. Una fe sin poder, una iglesia sin Cristo. ¿Me doy a entender? Y la tercera señal, quizá la más devastadora, es cuando el culto se centra en el hombre. ¿No has visto iglesias que, el pastor fulano de tal, dice, y comienzan a aplaudir? Y el hombre entra bien cusco, entra hasta su caminado cambia. No voy a entender.
La tercera señal, y quizá la más devastadora, es cuando el culto se centra en el hombre y no en Dios. Mira a tu alrededor. ¿Quién recibe la gloria en muchas iglesias de hoy en día los domingos? ¿Es Dios o es el pastor estrella que tú tienes en tu corazón? ¿Es el Espíritu Santo o es el equipo de alabanza que tanto admiras? Ay, qué lindo cantan, dice. ¿Es Cristo o la imagen de la iglesia en redes sociales? Amados hermanos, cuando la adoración se convierte en espectáculo, el centro cambia. Ya no es Dios quien es exaltado, sino que el ministro y su ministerio. Ya no es Cristo quien brilla, sino las luces del escenario. Ya no es el Espíritu Santo que guía, sino la agenda del evento. Y esto es idolatría. Sí, hay muchos idólatras en las iglesias de hoy en día, empezando con muchos pastores. Pero Dios declara esto, hermanos. Y antes de irnos, Dios declara: yo Jehová, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Isaías 42, 8. Dice Dios: yo soy el Dios Todopoderoso. Ese es mi nombre. No permito que otros dioses reciban la honra y la alabanza que solo yo merezco recibir. Dice el Señor, Dios Todopoderoso. Ok, hermanos. Creo que es mucho ya, ¿verdad? Ustedes dirán, bueno, ¿y cuándo va a terminar? Bueno, lleguemos a la conclusión del falso evangelio de hoy. Primeramente, hermanos, seamos sinceros hoy. Lleguemos a una conclusión tú y yo, en el nombre del Señor. Dios no busca ser parte del show. ¿Me lo voy a entender, hermanos? Dios no busca ser parte del show. Él es el show. Él es el centro. Él es el Todopoderoso. Y cuando una iglesia pierde esto de vista, deja de ser iglesia y se convierte en una organización humana con lenguaje religioso. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, ¿qué hacemos? Ya comenzaste a pensar, ¿qué hacemos? ¿Cómo regresamos a la adoración verdadera? Juan declara, óigame bien, óyeme bien, hermano, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, dice Juan 4:24. Hermanos, primero debemos entender que adorar no es lo que hacemos el domingo. Es lo que vivimos cada día. Esa es la adoración espiritual que debemos pensar. Por eso es que Romanos 12:1 nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Amados hermanos, espero no haberlos molestado o confundido en este día, pero ¿qué es el falso evangelio que describimos? Este falso evangelio minimiza la importancia de la obediencia, minimiza el arrepentimiento y la transformación del hombre, presentando una fe superficial donde el pecado no es confrontado y la cruz es simplemente un símbolo. No es un llamado a morir ni seguir a Cristo. En pocas palabras, el falso evangelio del cristianismo carnal no tiene sustento, no tiene base bíblico. Recuerda lo que dijo Cristo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Eso fue lo que dijo Jesús.
¿Estamos de acuerdo? Bueno, hermanos, puedo decirles algo muy importante. God bless you and God bless America.